Bajo el sol abrasador de las montañas, un empresario arrogante cuelga a un niño mudo sobre el abismo de la cascada sagrada. El pueblo observa horrorizado. Lo que nadie sabe, entre el hombre poderoso y el anciano curandero ciego, existe un secreto ancestral que vincula a sus familias desde hace décadas. Cuando llega la tormenta y las aguas sagradas revelan la verdad, el destino de todos cambiará para siempre. Algunas deudas solo pueden pagarse con humildad. Si eres de esas personas que creen los milagros y ama las historias que tocan el corazón, suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte ninguna narrativa emocionante como esta. El viento cortaba como navaja en la cara de Sofía cuando abrió los ojos aquella mañana fatídica. Amarrada y suspendida sobre el acantilado de la Roca Blanca, la niña de 10 años se balanceaba peligrosamente a 50 metros de altura. Las cuerdas ásperas mordían sus muñecas finas y el sabor salado de la brisa marina se mezclaba con sus lágrimas silenciosas. Abajo, las olas furiosas del Pacífico se estrellaban contra las rocas puntiagudas, creando una sinfonía aterradora que resonaba por todo el precipicio. Sofía no podía gritar. Nunca pudo. Había nacido sin la capacidad de hablar, pero sus ojos oscuros transmitían un terror que cualquier palabra sería incapaz de expresar. En la cima del acantilado, observando con una sonrisa cruel, estaba Ramiro Velasco. El hombre más poderoso de Roca Blanca se ajustaba su corbata de seda italiana mientras supervisaba su obra macabra. Sus cabellos grises impecablemente peinados contrastaban con la brutalidad de sus actos. «Mira nada más, González», dijo él a su matón, un hombre corpulento con cicatriz en el rostro. La pequeña sirena muda finalmente encontró su lugar, suspendida entre el cielo y el mar como un pájaro sin alas. González rió nerviosamente, pero sus ojos traicionaban incomodidad. Incluso para alguien acostumbrado a la crueldad del jefe, aquello parecía excesivo. Sofía cerró los ojos y hizo lo que su abuela Elena siempre le había enseñado. Oró. En su mente, las palabras fluían como un río caudaloso. «Señor, si es su voluntad, envíe sus ángeles. Proteja a mi familia. Dame fuerzas». Fue entonces que sucedió el primer signo. Una gaviota se posó en su hombro, picoteando gentilmente las cuerdas. Luego otra se unió, y otra más. En cuestión de minutos, decenas de aves marinas comenzaron a circular alrededor de la niña, como si formaran un escudo protector. Ramiro frunció el ceño. Aquello no estaba en sus planes. En la pequeña casa de pescadores a la orilla del mar, Juan Pérez despertó con una sensación de pavor en el pecho. Su hija Sofía no estaba en su cama. El humilde pescador corrió por la casa, llamándola a través de los signos que habían desarrollado a lo largo de los años. Golpes rítmicos en las paredes, silbidos específicos. Nada. «Elena», gritó a su madre, que ya estaba de pie, preparando el café. Sofía desapareció. La vieja curandera soltó la tetera. Sus ojos turbios por cataratas se abrieron de par en par. Tocó el rosario en su cuello y murmuró: «El Velasco. Sentí la maldad en el aire esta madrugada. Los ángeles me avisaron». Juan no perdió tiempo. Tomó su viejo celular y llamó a todos los pescadores del puerto. En minutos, la noticia se esparció como pólvora. Sofía, la niña de los pájaros, había desaparecido. En el acantilado, Ramiro Velasco consultaba su reloj de oro. El plazo que le había dado a los Pérez se estaba agotando. O firmaban los papeles de venta del terreno. «Tú, jefe». González señaló al horizonte. «Hay gente viniendo». Una pequeña multitud se aproximaba. Pescadores, sus esposas, niños, ancianos. Toda la comunidad de la Villa de los Pescadores marchaba hacia el acantilado. Ramiro apretó los puños. Aquellos miserables osaban desafiarlo. Entre la multitud, una joven con gafas y mochila en la espalda se destacaba. Dra. Isabel García, bióloga marina de Ciudad de México, había llegado al pueblo apenas una semana antes para estudiar las aves migratorias. Su cámara profesional colgada al cuello captaba cada detalle de la escena surrealista. «Dios mío»,
susurró ella al avistar a Sofía suspendida. Esto es inhumano. Acercó la lente teleobjetiva y comenzó a fotografiar frenéticamente. Las imágenes mostraban no solo a la niña en peligro, sino también a Ramiro, Velasco y sus matones en la cima del acantilado, claramente responsables de la situación. Juan Pérez llegó corriendo, el rostro contorsionado de desesperación al ver a su hija. Cayó de rodillas en la arena. ¡Sofía, hija mía! Ramiro descendió parcialmente el sendero del acantilado, manteniéndose en posición elevada. Pérez, su voz resonó sobre el viento. Aún hay tiempo. Firme los papeles y su hija baja ilesa. ¡Nunca! Juan se levantó, los puños cerrados. Esa tierra es herencia de mis abuelos. Usted ya tomó todo de este pueblo, pero no tendrá nuestro hogar. El empresario rió, un sonido frío que hizo a varios presentes encogerse. Entonces que se quede colgada hasta que usted cambie de idea. Tengo todo el tiempo del mundo. Fue cuando Elena dio un paso al frente. La vieja curandera, respetada por todos en la comunidad, alzó su rosario al cielo. Ramiro Velasco. Su voz, aunque débil por la edad, cargaba una autoridad ancestral. El Señor está viendo, sus crímenes no quedarán impunes. Y entonces ella comenzó a orar. Un Padre Nuestro que pronto fue acompañado por toda la multitud. Las voces se unieron en una corriente de fe que parecía hacer vibrar el propio aire. Sofía, suspendida sobre el abismo, sintió una paz inexplicable invadir su ser. Las aves a su alrededor piaban en sincronía con las oraciones, creando una melodía celestial. Cerró los ojos y en su mente se unió al coro de oraciones. Isabel. García no podía creer lo que sus ojos científicos veían. Las aves no solo protegían a la niña, parecían comunicarse con ella. Sofía movía sutilmente la cabeza y los pájaros respondían, reorganizando su formación. «Esto es imposible», murmuró la bióloga ajustando el enfoque de su cámara. «Pero está sucediendo». En lo alto del acantilado, Ramiro Velasco comenzaba a sentir el peso de las miradas acusadoras. Su plan perfecto se estaba transformando en un espectáculo público. No contaba con la unión de la comunidad, ni con la presencia de una científica con cámara profesional. González, llamó a su matón, vaya al pueblo y traiga al delegado Ríos, diga que hay una aglomeración ilegal perturbando el orden. Pero González titubeó. Algo en aquellas oraciones, en aquella demostración de fe, tocaba incluso su corazón endurecido. Jefe, la niña es solo una criatura. Tal vez deberíamos... ¿Usted está cuestionando mis órdenes? Ramiro lo encaró con furia. González bajó la cabeza y partió, pero sus pasos eran lentos, renuentes. Mientras tanto, Juan Pérez se acercaba a la base del acantilado. Él conocía aquellas rocas como la palma de su mano. Había crecido escalándolas para recoger huevos de gaviota. Pero ahora, con su hija en peligro, cada paso sería crucial. «Juan, no», gritó uno de los pescadores. «Es demasiado peligroso». Pero el padre desesperado no oía. Comenzó a subir, sus manos curtidas encontrando apoyos, invisibles en la roca áspera. Ramiro percibió el movimiento y gritó órdenes a sus otros matones. 2 hombres comenzaron a descender por el otro lado del acantilado, intentando interceptar a Juan. Sofía abrió los ojos al sentir un cambio en la tensión de las cuerdas. El sistema de poleas que la mantenía suspendida crujió ominosamente. El pánico la invadió al percibir que las cuerdas estaban comenzando a deshilacharse donde rozaban contra las rocas afiladas. Las gaviotas percibieron el peligro también. Comenzaron a graznar más alto, volando en círculos frenéticos. Sofía movió los labios en oración silenciosa, sus lágrimas cayendo al vacío abajo. Isabel García percibió el drama intensificándose. Corrió hacia la multitud. «Las cuerdas se están rompiendo, necesitamos hacer algo». La comunidad entró en acción. Pescadores corrieron a sus botes, trayendo redes y cuerdas. Mujeres tomaron lonas y mantas, preparando un posible rescate. Niños fueron apartados del área de peligro. Elena, sin embargo, permaneció inmóvil, sus ojos cerrados en profunda concentración. Sus labios se movían en oraciones antiguas, invocando protección divina para su nieta.
En medio de la escalada, Juan resbaló. Por un momento terrible, quedó colgado de una mano, sus piernas balanceándose en el vacío. La multitud contuvo la respiración. Fue entonces que algo extraordinario sucedió. Una corriente de aire cálido, completamente fuera de lugar aquella mañana fría, sopló del mar. Empujó a Juan de vuelta contra la roca, permitiéndole recuperar el apoyo. «Gracias, señor», susurró, retomando la subida. Ramiro Velasco observaba todo con creciente irritación. Su plan meticuloso se estaba desmoronando. Peor aún, comenzaba a llover. Gotas gruesas que hacían las rocas aún más resbaladizas. «¿Dónde está González con la policía?», gruñó al matón restante. Pero González no vendría. En ese momento, estaba arrodillado en la pequeña iglesia de Roca Blanca, pidiendo perdón por sus pecados. Las oraciones de la multitud habían tocado algo profundo en su alma. La lluvia se intensificó, transformándose en una tormenta tropical. Relámpagos cortaban el cielo y el viento aullaba con fuerza renovada. Sofía se balanceaba violentamente, las cuerdas crujiendo bajo la tensión. Isabel García continuaba documentando todo, sus manos temblando no de frío, sino de emoción. «Esto necesita llegar a los medios nacionales», dijo para sí misma. «El mundo necesita ver esto». Juan había alcanzado la mitad del camino cuando sus ojos encontraron los de Sofía. Padre e hija se comunicaron sin palabras. Un amor que trascendía limitaciones físicas. «Aguanta firme, hija mía», sus ojos decían. «Tengo miedo, padre», respondían los de ella. «Dios está con nosotros», parpadeó de vuelta. Fue en ese momento que Ramiro Velasco tomó una decisión que sellaría su destino. Frustrado con el rumbo de los acontecimientos, ordenó: «Corten las cuerdas parcialmente. Déjenla balancearse más. Veremos si el pescador sigue subiendo cuando su hija esté pendiendo de un hilo». El matón titubeó, pero la furia en los ojos de Ramiro no permitía discusión. Tomó una navaja y comenzó a cerrar una de las cuerdas de soporte. El cambio fue inmediato. Sofía cayó cerca de 1 metro antes de que las cuerdas restantes aguantaran su peso. Giró descontroladamente, el pánico finalmente venciendo su valentía. Un grito colectivo se alzó de la multitud. Elena cayó de rodillas, su rosario apretado contra el pecho. «Señor, haced un milagro», clamó a los cielos, y el milagro comenzó a manifestarse. Las gaviotas, hasta entonces circulando, se lanzaron en formación. Decenas de ellas se posicionaron bajo Sofía, no para sostenerla. Eso sería imposible, sino para guiar las cuerdas, impidiendo que se enredaran o rozaran aún más contra las rocas. Isabel García casi deja caer su cámara. Esto es comportamiento, coordinado imposible. Están trabajando juntas, pero había más. Otros pájaros comenzaron a llegar. No solo gaviotas, sino pelícanos, fragatas, incluso pequeños quiscadíes. Una nube viva de plumas y determinación rodeó a Sofía. Juan, viendo a su hija en peligro aún mayor, encontró fuerzas sobrehumanas. Escaló como nunca antes, ignorando la lluvia, el viento, el peligro. En minutos alcanzó la altura donde Sofía pendía. Pero había un problema. Estaba del lado opuesto del acantilado. Para alcanzarla, tendría que atravesar una saliente estrecha y resbaladiza. «No, Juan», gritó alguien allá abajo, «es un suicidio». Pero Juan miró a Sofía, vio el terror en sus ojos y tomó su decisión. Con una oración en los labios, comenzó la travesía. Ramiro Velasco observaba boquiabierto, cómo un simple pescador osaba desafiar su voluntad. Cómo aquellos pájaros malditos actuaban como si tuvieran conciencia. Fue entonces que su teléfono sonó. Era su abogado en Ciudad de México. «Ramiro, las imágenes están en toda Internet. Una bióloga está transmitiendo en vivo. La Policía Federal está en camino». «¿Qué hizo?». El empresario palideció. Miró a su alrededor y vio a Isabel con su cámara, ahora conectada a un portátil a través de un cable. La joven científica había encontrado señal de Internet y estaba transmitiendo todo en vivo. «No», gruñó, comenzando a descender apresuradamente hacia ella. Pero la multitud se cerró protectoramente alrededor de Isabel.
pescadores rudos, amas de casa, adolescentes. Todos formaron una barrera humana. En el acantilado, Juan había atravesado la mitad de la saliente cuando su pie resbaló. Por un momento interminable, se equilibró en el precipicio. Sofía, viendo a su padre en peligro, hizo lo único que podía. Oró con cada fibra de su ser. Dios, salve a mi padre. Él es todo lo que tengo además de ti. Por favor. El viento cambió de dirección. En lugar de empujar a Juan hacia el abismo, comenzó a presionarlo contra la roca. Recuperó el equilibrio y continuó, hasta finalmente alcanzar las cuerdas que sujetaban a Sofía. Pero ahora venía el mayor desafío: ¿cómo soltarla sin que ambos cayeran? Juan abrazó las cuerdas que sostenían a Sofía, sus ojos encontrando los de ella en una comunicación silenciosa de amor y determinación. La lluvia azotaba sus rostros, pero padre e hija estaban unidos en aquel momento de peligro extremo. Allá abajo, Elena alzó los brazos al cielo tempestuoso. ¡Hermanos!, su voz cortó a través del temporal. Formemos una cadena de oración. El Señor prometió que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en su nombre, Él estaría presente. La comunidad se dio la mano, formando un gran círculo alrededor de la base del acantilado. Voces se unieron en cánticos y oraciones, creando una atmósfera de fe palpable que parecía desafiar la propia tormenta. Ramiro Velasco intentaba abrirse paso entre la multitud, pero era como luchar contra una muralla viva. A cada paso, alguien se interponía en su camino. No con violencia, sino con una determinación pasiva que lo frustraba aún más. «Quítense de en medio», vociferaba. «Están obstruyendo la justicia». «¿Qué justicia?», replicó doña Guadalupe, la pescadora. «¿La de colgar niños en acantilados?». Isabel García continuaba transmitiendo, narrando los acontecimientos para una audiencia que crecía exponencialmente. Comentarios inundaban la transmisión en vivo. El apoyo venía de todos los rincones de México e incluso del extranjero. «Estamos presenciando algo extraordinario aquí en Roca Blanca», narraba. «Una comunidad entera unida en fe y valentía, enfrentando el poder de la avaricia y la crueldad». En el acantilado, Juan estudiaba las cuerdas. Notó que el sistema de poleas usado por Velasco tenía un punto débil, un seguro que, si se liberaba correctamente, podría bajar a Sofía lentamente en lugar de dejarla caer. Con gestos cuidadosos, explicó su plan a Sofía. Ella asintió, confiando completamente en su padre. Los pájaros parecían entender también. Se reorganizaron, creando una especie de red viva debajo de la niña, listos para amortiguar cualquier caída. Ramiro, dándose cuenta de que perdía el control de la situación, gritó a sus matones restantes: «Suban allá y paren a ese pescador idiota». Pero los hombres titubeaban. La demostración de fe de la comunidad, la valentía del padre, la protección inexplicable de los pájaros, todo eso movía algo profundo en sus conciencias hacía tiempo dormidas. «Dije que subieran», rugió Ramiro. Uno de los matones, Ricardo, un hombre que había crecido en Roca Blanca antes de perderse en el crimen, dio un paso atrás. «No, jefe. Esto ya fue demasiado lejos, es una niña». Ramiro lo encaró con furia asesina. «¿Usted también va a traicionarme, Ricardo? ¿Después de todo lo que hice por usted?» «Usted me sacó de mi camino, eso sí», Ricardo respondió, su voz ganando fuerza. «Yo era pescador como Juan. Usted me prometió riqueza fácil, pero me dio solo vergüenza y pesadillas». Mientras la discusión se desarrollaba, Juan trabajó en el seguro. Sus manos, entrenadas por años de trabajo con redes y equipo de pesca, se movían con precisión quirúrgica. Sofía sentía las cuerdas aflojarse ligeramente. Miedo y esperanza luchaban en su pecho. Mantenía los ojos fijos en su padre, encontrando fuerza en su presencia. De repente, un relámpago cortó el cielo, iluminando toda la escena con una claridad sobrenatural. El trueno que siguió fue ensordecedor, pero en el momento exacto del destello, algo extraordinario sucedió. El seguro cedió. Sofía comenzó a descender lentamente, el sistema de poleas crujiendo pero funcionando. Juan controlaba el descenso con todas sus fuerzas,
sus músculos gritando en protesta. La multitud contuvo la respiración colectivamente. Las oraciones se intensificaron. Elena, con los ojos cerrados, movía los labios frenéticamente. «Despacio, hija mía», Juan murmuraba, aún sabiendo que Sofía no podía oírlo sobre el temporal. «Ya casi termina». Ramiro Velasco asistía a su plan desmoronarse completamente. La transmisión en vivo de Isabel ya tenía más de 1 millón de espectadores. Sirenas se podían oír acercándose. No la policía local corrupta, sino patrullas federales. En desesperación, corrió hacia el sistema de cuerdas, intentando alcanzar la manivela que controlaba el descenso. «Si no puedo tener esas tierras, nadie las tendrá», gritó enloquecido. Pero Ricardo, el matón arrepentido, fue más rápido. Los dos hombres chocaron, luchando en la cima resbaladiza del acantilado. Sofía estaba ahora a solo 10 metros del suelo. Los pescadores habían extendido una gran red, acolchada con todas las mantas y lonas disponibles. Los pájaros continuaban su vigilia, algunos posándose ligeramente sobre la niña como si la consolaran. Juan comenzó su propio descenso, usando la misma cuerda, cuando escuchó el enfrentamiento arriba. Vio a Ramiro y Ricardo forcejeando peligrosamente cerca del borde. «¡Cuidado!», gritó, pero el viento se llevó sus palabras. Ricardo logró empujar a Ramiro lejos de las cuerdas, pero el empresario, en su furia ciega, agarró al exmatón. Los dos rodaron peligrosamente, la lluvia haciendo todo más traicionero. Fue cuando Ricardo tomó su decisión final. En lugar de salvarse, se aseguró de que Ramiro no alcanzara las cuerdas, aunque eso significara. Los dos hombres resbalaron. Por un momento terrible quedaron colgados en el borde. Ramiro, en pánico, se agarraba a Ricardo, que a su vez sostenía una raíz expuesta. «Ayúdeme», imploró Ramiro, toda su arrogancia evaporada. Ricardo miró hacia abajo, vio a Sofía casi alcanzando seguridad, vio a Juan descendiendo para proteger a su hija. Sonrió tristemente. «Pido perdón, señor», murmuró, «por todo lo que hice mal. Proteja a esa niña». La raíz cedió, pero en el último instante, Ricardo logró empujar a Ramiro de vuelta a la seguridad antes de caer. Su cuerpo fue tragado por la vegetación densa del acantilado, desapareciendo entre los arbustos. Ramiro quedó tendido en el lodo, temblando, toda su compostura destruida. Sofía tocó el suelo en el momento exacto en que Juan alcanzó la base del acantilado. Padre e hija se abrazaron bajo aplausos y lágrimas de la comunidad. Los pájaros explotaron en una bandada celebratoria, sus gritos resonando sobre el temporal que comenzaba a disminuir. Isabel García había captado todo. Las imágenes de Ricardo sacrificándose para salvar incluso a su verdugo corrían el mundo. La redención final del matón conmovía corazones en todas partes. La Policía Federal finalmente llegó. El delegado, a cargo, Lic. Ernesto Gómez, tomó rápidamente el control de la situación. Ramiro Velasco fue esposado, babeando promesas de venganza y soborno que nadie más oía. «Ustedes no saben con quién se están metiendo», gritaba. «Tengo conexiones, tengo poder». «Ya no», respondió el delegado secamente. «Sus cuentas fueron bloqueadas, sus crímenes están documentados. Usted responderá por intento de homicidio, secuestro y una lista de crímenes que todavía estamos compilando». Mientras Ramiro era llevado, la comunidad se volcó hacia Sofía y Juan. La niña estaba exhausta pero ilesa, acurrucada en los brazos de su padre. Elena se acercó, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Mi nieta valiente», murmuró, besando la frente de Sofía. «El Señor tenía otros planes para usted». Fue entonces que oyeron gritos provenientes del acantilado. Un grupo de pescadores había descendido con cuerdas para buscar a Ricardo. Para sorpresa general, lo encontraron vivo aunque gravemente herido, sostenido por una red natural de enredaderas que había amortiguado su caída. «¡Es un milagro!», gritó uno de los pescadores. «¡Está vivo!». Paramédicos bajaron inmediatamente. Ricardo estaba inconsciente pero respirando. Mientras lo izaban en una camilla, muchos en la multitud rezaban por su recuperación. «Eligió el bien al final», dijo doña Guadalupe. «Merece una segunda oportunidad».
Isabel García cerraba su transmisión en vivo con lágrimas en los ojos. Lo que presenciamos hoy en Roca Blanca fue más que un rescate dramático. Fue una demostración del poder de la fe, de la fuerza de la comunidad y de la capacidad de redención que existe en cada ser humano. Sofía está a salvo, Ramiro Velasco enfrentará la justicia y Ricardo, el matón que eligió la luz en el último momento, será recordado no por sus errores, sino por su valentía final. La tormenta había pasado completamente. El sol de la tarde surgía entre las nubes, pintando el cielo con colores de esperanza. Sofía, aún en los brazos de su padre, levantó las manos en un gesto conocido. Inmediatamente, una gaviota se posó en su palma. Después otra. Las aves que la habían protegido venían a despedirse, cada una tocando gentilmente a la niña antes de volar hacia el mar ahora tranquilo. Juan sentía el peso de los documentos en su bolsillo, los papeles que Ramiro tanto quería. Los sacó y delante de todos los rompió en pedacitos tirándolos al viento. «Nuestra tierra nunca estuvo en venta», declaró, «y nunca lo estará. Pertenece a esta comunidad, a estos niños, a este mar que nos sustenta». La multitud estalló en vítores. Abrazos fueron intercambiados, lágrimas de alivio y alegría se mezclaban. La pequeña Roca Blanca había vencido al gigante de la avaricia. Pero la historia no terminaba allí. En los días siguientes, investigaciones revelaron el imperio de corrupción de Ramiro Velasco. Tierras robadas fueron devueltas, familias expulsadas pudieron regresar, y el pueblo comenzó a sanar de décadas de opresión. Sofía se convirtió en un símbolo nacional de resistencia y fe. Su historia inspiró cambios en las leyes de protección ambiental y comunitaria. La Casa de los Pérez, sencilla pero llena de amor, recibía visitantes de todo el país queriendo conocer a la niña de los pájaros. Isabel García decidió quedarse en Roca Blanca. Su investigación sobre la comunicación entre Sofía y las aves abrió nuevos campos de estudio sobre inteligencia animal y conexiones interespecie. Se convirtió en madrina de la niña y parte de la comunidad. Ricardo, después de meses de recuperación y fisioterapia, fue juzgado por sus crímenes pasados, pero el testimonio de la comunidad sobre su redención final, y especialmente el perdón público de Sofía y su familia, llevaron a una sentencia reducida y trabajo comunitario. Volvió a pescar, reencontrando sus raíces y su paz. Cierta tarde, meses después del incidente, Sofía estaba sentada en el mismo acantilado, ahora transformado en mirador turístico con todas las protecciones de seguridad. Observaba la puesta de sol cuando una gaviota familiar se posó a su lado. La niña sonrió y en su mente agradeció. Agradeció a los pájaros, a su padre, a su abuela, a la comunidad, pero principalmente agradeció a Dios por la vida, por la protección y por la lección aprendida. El bien siempre vence al mal, y la fe mueve montañas o salva niños colgando de acantilados. Juan se acercó y se sentó junto a su hija. No necesitaban palabras, el abrazo lo decía todo. Elena llegó poco después, trayendo pan fresco para alimentar a las gaviotas. 3 generaciones unidas, contemplando el mar que los sostenía, el cielo que los protegía y la fe que los había salvado. En las aguas tranquilas, barcos pesqueros regresaban con la pesca del día. En la playa, niños jugaban libremente. En Roca Blanca, la vida seguía, sencilla, honesta, bendecida. Y siempre que las tormentas amenazaban en el horizonte, la comunidad recordaba: unidos por la fe y por el amor, no hay mal que prevalezca, no hay poder que oprima, no hay oscuridad que la luz no pueda vencer. Sofía levantó las manos al cielo en agradecimiento silencioso. Las gaviotas respondieron con sus cantos. El viento susurró promesas de paz, y el sol se puso pintando el mundo con los colores de un nuevo mañana. Un año había pasado desde aquel fatídico día en el acantilado. Roca Blanca había florecido como nunca antes. Las calles, antes dominadas por el miedo, ahora vibraban con vida renovada. La antigua oficina de Ramiro Velasco había sido transformada en centro comunitario. Sus paredes, que un día guardaron secretos sombríos,
ahora resonaban con risas de niños. Sofía despertó aquella mañana de sábado con una sensación diferente. A los 11 años había desarrollado una intuición aguda, especialmente después de los eventos que cambiaron su vida. Algo importante estaba por suceder. En la cocina, Juan preparaba café mientras Elena amasaba pan. La rutina familiar calentaba el corazón, pero Sofía notó miradas cómplices entre padre y abuela. Isabel García apareció en la puerta, su sonrisa radiante disimulando a duras penas la excitación. «Buenos días, familia. Sofía, ¿lista para nuestra expedición de hoy?» La niña inclinó la cabeza, curiosa. ¿Expedición? Miró interrogativamente a su padre. «Sorpresa, hija mía». Juan sonrió. «Doctor Morales tiene algo especial que mostrar». Dr. David Morales era el fonoaudiólogo que había llegado al pueblo 6 meses antes, traído por un programa del gobierno inspirado en la historia de Sofía. Trabajaba con niños con dificultades de comunicación, pero Sofía había sido su caso más desafiante y fascinante. En el camino a la clínica, Sofía observó los cambios en su pueblo. Donde antes había terrenos abandonados, ahora florecían huertos comunitarios. La antigua mansión de Velasco había sido donada para albergar un orfanato, dirigido por la hermana Carmen, una monja que había llegado atraída por la historia de fe de la comunidad. La clínica del doctor Morales estaba en un edificio nuevo, construido con fondos recaudados tras la exposición nacional del caso. Sofía entró en el consultorio familiar, pero algo estaba diferente. Nuevos equipos ocupaban una mesa, incluyendo lo que parecía ser una tablet especial y sensores delicados. Doctor Morales, un hombre joven con gafas redondas y sonrisa amable, esperaba ansiosamente. «Sofía, ¿recuerda cuando hablamos sobre comunicación alternativa? ¿Sobre cómo usted se comunica con los pájaros de forma única?» La niña asintió, sus ojos brillando de curiosidad. «Bueno, desarrollamos algo especial. Con la ayuda de la doctora Isabel y sus investigaciones sobre cognición animal, creamos un sistema que puede traducir sus patrones únicos de comunicación». Mostró el dispositivo, una combinación de sensores que detectaban microexpresiones faciales, movimientos sutiles e incluso patrones de respiración. «No la hará hablar convencionalmente», explicó, «pero puede dar voz a sus pensamientos de una forma nueva». Sofía tocó el aparato con reverencia. Lágrimas se formaron en sus ojos al percibir la magnitud del momento. Mientras Dr. Morales ajustaba los sensores, Isabel explicaba: «Su conexión con las aves nos enseñó algo revolucionario. La comunicación va más allá de las palabras. Usted ya habla, Sofía, solo que en un lenguaje que necesitábamos aprender a escuchar». Los primeros ensayos fueron emocionantes. El dispositivo captaba los matices de la comunicación no verbal de Sofía y traducía en palabras en la tablet. No era perfecto, pero cuando Sofía logró formar su primera frase completa, «Gracias por escucharme», no había ojo seco en la sala. Juan abrazó a su hija, sollozando de emoción. Elena murmuraba oraciones de gratitud. Isabel documentaba todo, sabiendo que aquella tecnología podría ayudar a miles de niños en todo el mundo. Pero la mañana guardaba más sorpresas. Ricardo, el exmatón de Velasco, entró en la clínica. Se había convertido en un pescador respetado nuevamente y voluntario activo en la comunidad. Su rostro portaba cicatrices de la caída, pero sus ojos brillaban con paz interior. «Sofía», dijo él gentilmente, «¿puedo hablar contigo?» Con su nuevo dispositivo, Sofía respondió: «Claro, tío Ricardo». El hombre sonrió al oír la voz sintetizada, pero cargada de emoción. «Quiero agradecer de nuevo. Usted y su familia me mostraron que siempre hay tiempo para cambiar. Por su causa encontré mi camino de regreso». Sofía escribió cuidadosamente: «Todos merecen una segunda oportunidad». Ricardo sacó un pequeño envoltorio de su bolsillo. «Hice esto para usted, con mis propias manos». Era un delicado móvil de conchas y madera flotante, representando pájaros en vuelo. Cuando la brisa lo tocaba, producía una melodía suave. «Para su cuarto», explicó, «para recordarle que incluso en las noches sin viento, los pájaros aún sueñan con volar».
En ese momento, el teléfono de Isabel sonó. Atendió y su rostro se iluminó. «Es la Secretaría de Educación. Aprobaron nuestro proyecto nacional». El proyecto, inspirado en Sofía, crearía centros de comunicación alternativa en cada estado, usando la tecnología desarrollada allí. Sofía sería la embajadora, viajando para inspirar a otros niños. La noticia se esparció rápidamente. Pronto, la pequeña clínica estaba llena de habitantes queriendo celebrar. Doña Guadalupe trajo pastelitos, pescadores aparecieron con guitarras, e incluso el nuevo delegado, un hombre honesto que había reemplazado al corrupto anterior, vino a felicitar. En medio de la alegría, Sofía escapó a la terraza de la clínica. Necesitaba un momento para procesar tantos cambios. Como siempre, los pájaros la encontraron. Gaviotas, quiscadíes, incluso un raro colibrí se posaron a su alrededor. Con su dispositivo, ella habló con ellos como nunca antes. Las palabras fluían traduciendo años de comunicación silenciosa en frases comprensibles. «Ustedes siempre me entendieron», dijo a las aves. «Ahora otros también pueden». Isabel la encontró allí, observando en silencio la escena mágica. Cuando Sofía notó su presencia, escribió: «Doctora Isabel, ¿por qué se quedó? Podría estar en Ciudad de México, famosa». Isabel se sentó junto a la niña. «La fama no lo es todo, querida. Aquí encontré propósito, encontré familia. Usted me enseñó que los mayores descubrimientos no están en laboratorios, sino en la conexión entre seres». Se quedaron allí, observando el mar que brillaba bajo el sol de la tarde. El pueblo se preparaba para otra fiesta, esta vez celebrando no un rescate dramático, sino un futuro lleno de posibilidades. Por la noche, la plaza central hervía de actividad. Un escenario improvisado había sido montado y la comunidad se reunía para celebrar los logros del año. El alcalde, nuevo también elegido tras la caída de Velasco, daría un discurso, pero todos esperaban a Sofía. Cuando llegó su turno, Sofía subió al escenario con su dispositivo. El silencio invadió la plaza. Con movimientos delicados y expresiones sutiles comenzó su discurso. Hace un año, colgada de aquel acantilado, aprendí que el miedo puede paralizarnos o hacernos volar. Elegí volar como mis amigos pájaros. La multitud escuchaba, encantada. Nuestro Dios no. Nos abandona en las alturas. Envía ángeles, a veces con plumas, a veces con escamas de pescador, a veces con cámaras y valentía. Risas emocionadas resonaron. Sofía continuó: Roca Blanca renació porque elegimos el amor sobre el miedo, la unión sobre la división, la fe sobre la duda. Pausó mirando cada rostro familiar. Mi voz siempre ha estado aquí. Se tocó el corazón. Ahora ustedes pueden oírla. Pero recuerden, las palabras más importantes son las que sentimos, no las que decimos. La ovación fue ensordecedora. Sofía bajó del escenario y fue engullida por abrazos. Pero la noche aún guardaba sorpresas. El padre Miguel, líder espiritual de la comunidad, pidió silencio. Hermanos, hoy celebramos más que tecnología o justicia. Celebramos un milagro. Sofía nos mostró que Dios habla a través del silencio, actúa a través de los pequeños, vence a través de los débiles. Alzó las manos al cielo. Que Roca Blanca sea faro de esperanza, que nuestra historia inspire fe donde hay desesperación, valentía donde hay miedo, amor donde hay odio. La comunidad respondió con un amén al unísono. Fuegos artificiales iluminaron el cielo, compitiendo con las estrellas. Música llenó el aire, mariachi, jarana, pandero, en una celebración que duraría hasta el amanecer. Sofía bailaba con su padre cuando notó a un hombre observando desde las sombras. Era delgado, de ropa sencilla, pero había algo familiar en él. Cuando sus miradas se cruzaron, él la saludó tímidamente con la cabeza. Ella tiró de su padre y señaló. Juan abrió mucho los ojos. ¿Marcos? Era el hermano de Ramiro. Velasco, desaparecido hacía años después de discutir con su hermano por no estar de acuerdo con sus métodos. Se acercó cautelosamente. Perdone que aparezca así,
Vi las noticias. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Mi hermano... ¿Qué hizo? Sofía escribió rápidamente. No cargue una culpa que no es suya. Marcos comenzó a llorar. Intenté detenerlo tantas veces. Fui cuando me di cuenta de que no cambiaría. Debí haberme quedado, luchado. Juan puso la mano en su hombro. El pasado es pasado. Lo que importa es lo que hacemos ahora. La fiesta continuó, ahora con un participante más. Marcos, descubrieron, era maestro en un pueblo vecino. Vivía modestamente, dedicándose a educar niños de bajos recursos. Quería compensar el mal que mi familia causó, explicó. Sofía tuvo una idea. Escribió rápidamente y mostró la tablet a Isabel y al doctor Morales. Él podría ayudar en el proyecto nacional. Conoce de educación, quiere reparar. La propuesta fue recibida con entusiasmo. Marcos Velasco, ahora usando el apellido materno Sánchez, sería coordinador pedagógico del proyecto. La madrugada llegaba cuando Sofía finalmente regresó a casa. Exhausta pero feliz, se preparó para dormir. El móvil de Ricardo se balanceaba, suavemente en la brisa nocturna, sus conchas creando una melodía reconfortante. Antes de dormirse, hizo sus oraciones como siempre, pero esta vez podía oírlas a través del dispositivo que aún usaba. Gracias, Señor, por transformar la caída en vuelo, por mostrar que toda voz merece ser oída, por probar que el bien vence, aunque tarde. En la ventana una gaviota vigilaba silenciosamente, la misma que primero respondió a sus llamadas en el acantilado. Sofía sonrió. Algunas comunicaciones trascendían cualquier tecnología. Afuera, Roca Blanca dormía tranquila bajo las estrellas. El faro del puerto giraba constantemente, guiando a los barcos a casa. En las calles donde el miedo un día reinó, ahora había solo promesa de un nuevo amanecer. En la antigua oficina de Velasco, ahora centro comunitario, se había instalado una placa aquel día. La voz más poderosa es la que habla de amor. Y en el acantilado, transformado en santuario de aves, un monumento sencillo honraba a todos los que lucharon aquel día fatídico. Una niña de bronce con brazos abiertos al cielo, rodeada de pájaros en vuelo. La inscripción decía solo, la fe mueve montañas y salva vidas. Sofía se durmió al son del mar, de los pájaros nocturnos, y de la certeza de que su voz, silenciosa por fuera pero poderosa por dentro, ayudaría a otros niños a encontrar las suyas. El primer año había terminado, pero la historia de Roca Blanca, de la niña que hablaba con pájaros, del poder de la fe sobre el miedo, apenas comenzaba. 5 años pasaron como el viento sobre las aguas de Roca Blanca. Sofía, ahora con 16 años, se había convertido en una joven notable. Su proyecto de comunicación alternativa había alcanzado dimensiones internacionales, pero mantenía los pies firmemente plantados en su pueblo natal. Aquella mañana especial, Sofía despertó con una premonición. Algo significativo estaba por suceder. Podía sentirlo en la brisa salada que entraba por la ventana, en el canto diferente de los pájaros, en la luz dorada que pintaba su habitación. El dispositivo de comunicación, ahora mucho más avanzado, descansaba en su mesita de noche. Sofía había aprendido a usarlo con tal maestría que sus palabras fluían como poesía. Pero aquella mañana prefirió el silencio contemplativo. Juan entró en la habitación con café fresco. «Buenos días, mi poetisa», sonrió. Sofía escribió. «Papá, ¿siente algo diferente hoy?» Juan frunció el ceño, pensativo. Ahora que lo menciona, sí, como aquel día. Ambos sabían a qué día se refería. El trauma transformado en triunfo nunca sería olvidado, pero se había convertido en fuente de fuerza, no de miedo. En la cocina, Elena preparaba su famoso pan de elote. A los 82 años, la matriarca de la familia se mantenía fuerte, sus ojos aún brillantes de sabiduría. «Sofía, querida», dijo, «Padre Miguel le pidió que pase por la iglesia hoy. Dijo que es importante». Intrigada, Sofía tomó café apresuradamente. Al salir, encontró a Ricardo en la puerta. El exmatón, ahora miembro respetado de la comunidad, traía flores.
Para Elena, explicó, ruborizándose ligeramente. Es su cumpleaños mañana. Sofía sonrió. Había algo conmovedor en la amistad que se había desarrollado entre Ricardo y su abuela, dos sobrevivientes que encontraron redención. El camino hasta la iglesia revelaba una roca blanca transformada. El proyecto de Sofía había traído inversiones, turismo consciente, oportunidades, pero el pueblo mantenía su esencia, la sencillez honesta de una comunidad pesquera unida por la fe. En la iglesia, Sofía encontró una escena inusual. Padre Miguel estaba reunido con varias personas, incluyendo a Isabel, Doctor Morales, el alcalde y, sorprendentemente, una mujer elegante que Sofía no reconocía. «¡Ah, Sofía!», exclamó el padre. «Pase, hija mía». La mujer desconocida se levantó. Era alta, de cabellos grises bien cuidados, vestida con sencillez elegante. Sus ojos, Sofía notó, eran extrañamente familiares. «Sofía», dijo la voz quebrada. «Mi nombre es Teresa Velasco, soy madre de Ramiro». El silencio invadió la iglesia. Sofía escribió cuidadosamente: «Señora». Teresa continuó: «Vine a pedir perdón por lo que mi hijo hizo, por lo que yo no hice, por haber guardado silencio tantos años». Sofía observó a la mujer. Vio dolor genuino en sus ojos, pero también determinación. «Viví en el extranjero por décadas», Teresa explicó. «Ramiro me alejó cuando comencé a cuestionar sus métodos. Solo cuando vi las noticias, cuando la vi a usted en aquel acantilado». Pausó, luchando contra las lágrimas. «Regresé para intentar reparar. Traje algo que puede ayudar». Teresa entregó una carpeta gruesa al padre Miguel. «Documentos, pruebas de todos los crímenes de Ramiro. Los guardé secretamente por años, esperando el momento adecuado. Nombres, fechas, valores, todo». El alcalde examinó los papeles, sus ojos se abrieron de par en par. «Esto es extraordinario. Con esto podemos restaurar la justicia completa, devolver todo lo que fue robado». Sofía escribió: «¿Por qué ahora?». Teresa la miró directamente. «Porque vi valentía en usted. Una niña enfrentó lo que yo, adulta, no tuve fuerzas para enfrentar. Su fe me inspiró a actuar». Isabel intervino: «Sofía, la señora Velasco quiere hacer más que entregar documentos. Propone crear una fundación, usando la fortuna de la familia para reparar los daños causados». «La Fundación Sofía», dijo Teresa. «Para niños, con desafíos de comunicación, si usted lo permite». Sofía se quedó en silencio por largos momentos. Todos esperaban ansiosamente su respuesta. Finalmente, escribió: «No a mi nombre. Fundación Roca Blanca, para toda la comunidad». Teresa sonrió por primera vez. «Perfecto». La reunión se extendió por horas, planeando la fundación. Sofía participaba activamente, sus ideas fluyendo a través del dispositivo. Pero algo la inquietaba, aquella sensación matutina de que algo más estaba por venir. La respuesta llegó al mediodía. Un coche oficial se detuvo frente a la iglesia. De él descendió una mujer de traje azul, acompañada por guardaespaldas. «Busco a Sofía Pérez», anunció. Era la secretaria de Derechos Humanos. Sofía había sido nominada para un premio internacional, el Premio de la Paz de la UNESCO para la Juventud. No solo por su trabajo con comunicación alternativa, explicó la secretaria, sino por demostrar que la mayor fuerza contra la opresión es la unión comunitaria guiada por la fe. La noticia se esparció rápidamente. Pronto, la plaza frente a la iglesia estaba llena. Roca Blanca entera quería celebrar a su heroína, pero Sofía notó algo que otros no vieron. En lo alto del campanario, una figura solitaria observaba. Era un joven, quizás de su edad, con binoculares. Escribió rápidamente a Isabel: «¿Quién es aquel?». Isabel siguió su mirada y frunció el ceño. «No sé, vamos a verificar». Discretamente se apartaron de la multitud. El joven, dándose cuenta de que había sido notado, bajó del campanario. Cuando llegó al nivel del suelo, Sofía lo esperaba. Era delgado, de cabello oscuro despeinado, ojos intensos. Llevaba una mochila gastada y un cuaderno de notas. «Perdón», dijo nervioso,
No quería espiar, es que vine de lejos para conocerla. Sofía escribió: ¿Quién es usted? Tomás Gómez. Era mudo también, hasta conocer su trabajo. Mostró un dispositivo similar al de Sofía, pero claramente modificado. Adapté su sistema, le agregué algunas funciones. Ahora puedo no solo comunicarme, sino crear música, arte, código de computadora. Usted me dio voz. Vine a agradecer. Sofía sonrió. Escribió: todos merecen ser oídos. Tomás continuó: hay más. Creé una red en línea. Miles de jóvenes como nosotros, conectados, compartiendo experiencias. La llamamos Red Sofía. Abrió el portátil, mostrando un sitio web vibrante. Mensajes en decenas de idiomas llenaban la pantalla. Historias de superación inspiradas en Sofía. Isabel García, que acompañaba todo, exclamó: ¡Esto es increíble! Sofía, usted creó un movimiento global. Pero Sofía notaba otra cosa: la forma en que Tomás la miraba. Había admiración, sí, pero también algo más profundo. Se sonrojó ligeramente. La tarde trajo más sorpresas. Una comitiva de pescadores llegó corriendo del puerto. Los pájaros gritaban: algo extraño está pasando. Sofía corrió hacia el puerto seguida por muchos. Allí presenciaron un espectáculo extraordinario. Miles de aves, gaviotas, pelícanos, fragatas, especies que nunca habían visto, sobrevolaban la bahía en formaciones complejas. «Parece una danza», murmuró alguien. Sofía observó atentamente. Había un patrón en el movimiento. Escribió rápidamente: «No es danza, es mensaje». Usando su conocimiento único, comenzó a traducir los movimientos de las aves. Tomás, fascinado, grababa todo. Peligro, tormenta, busquen refugio, 3 días. Sofía palideció. Escribió frenéticamente: «Alerta, una gran tormenta se aproxima. Necesitamos preparar el pueblo». El alcalde, presente en la multitud, inmediatamente activó protocolos de emergencia. La previsión oficial mostraba buen tiempo, pero nadie dudaba de Sofía y sus pájaros. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Barcos fueron protegidos, casas reforzadas, suministros distribuidos. Sofía coordinaba con una eficiencia sorprendente, su voz digital comandando operaciones. Tomás trabajaba a su lado, impresionado. «Usted es increíble», dijo él durante una pausa. Sofía escribió, sonriendo: «Aprendí de los mejores. Mi comunidad». Teresa Velasco apareció con camiones de suministros. «La fundación ya comienza a funcionar», anunció. «Cuidar de Roca Blanca es prioridad». Por la noche, con el pueblo preparado, hubo un momento de calma. Sofía y Tomás caminaban por la playa, bajo estrellas que aún brillaban claras. «¿Usted por qué vino realmente?», escribió Sofía. Tomás titubeó. «Su historia cambió mi vida, pero también me enamoré de su valentía, su bondad, su fe». Sofía se detuvo, el corazón acelerado. A los 16 años nunca había considerado el romance. Su vida había sido dedicada a causas mayores. Escribió lentamente: «No sé cómo responder». «No necesita», dijo Tomás. «Solo quería que lo supiera». Continuaron caminando en silencio cómodo. Sofía sentía algo nuevo, diferente. Pero estaba la tormenta llegando. Responsabilidades. El futuro incierto. En el tercer día, como los pájaros predijeron, el cielo se oscureció. La tormenta llegó con una furia más allá de lo imaginable. Olas gigantes golpeaban el puerto. Vientos arrancaban tejas. Pero Roca Blanca estaba preparada. En el centro comunitario, transformado en refugio, Sofía coordinaba las operaciones de emergencia. Su dispositivo conectado a altavoces permitía que su voz llegara a todos. «Sector 3 necesita más mantas. Equipo médico para el salón principal. Mantengan la calma». Tomás había creado un sistema de comunicación de emergencia en tiempo récord. Cada sector del pueblo reportaba su estado a través de una app improvisada. En el clímax de la tormenta, surgió una emergencia real. Una familia quedó atrapada en una casa parcialmente derrumbada. El rescate parecía imposible con vientos tan fuertes. Sofía
tuvo una idea audaz. Necesito llegar al acantilado. Los pájaros pueden ayudar. Juan protestó. Es una locura, hija, en esa tormenta. Pero Sofía ya estaba decidida. Con Tomás, Ricardo y un equipo de voluntarios partió. El camino familiar parecía ajeno bajo la furia de la naturaleza. En el acantilado, el mismo donde casi había perdido la vida, Sofía alzó los brazos. Por momentos nada sucedió. Entonces, desafiando la tormenta, los pájaros llegaron. Cientos de ellos, luchando contra el viento, formaron una barrera viva que redujo la fuerza del vendaval en puntos específicos. Crearon un corredor de aire más tranquilo. El equipo de rescate aprovechó la oportunidad. Guiados por las aves, alcanzaron a la familia atrapada. Uno por uno, fueron evacuados. Cuando el último miembro estuvo a salvo, Sofía cayó de rodillas, exhausta. Tomás la sostuvo. «Usted lo hizo de nuevo», dijo él admirado. Transformó la tragedia en milagro. Sofía escribió débilmente: «Dios lo hizo, yo solo pedí». La tormenta pasó al amanecer. Roca Blanca emergió dañada pero intacta. Ninguna vida perdida. Daños materiales significativos pero reparables. La reconstrucción de Roca Blanca comenzó inmediatamente después de la tormenta. Sofía, ahora reconocida no solo como la niña de los pájaros, sino como líder natural de la comunidad, coordinaba esfuerzos con una madurez impresionante. La Fundación Roca Blanca, bajo la dirección de Teresa Velasco, liberó recursos de emergencia. En semanas el pueblo no solo se recuperaba, sino que mejoraba. Casas más resistentes, infraestructura modernizada, pero siempre respetando la identidad local. Tomás había permanecido en el pueblo, oficialmente para documentar la reconstrucción, pero todos sabían la verdadera razón. El joven brillante se había convertido en una presencia constante al lado de Sofía, ayudando en proyectos y conquistando a la comunidad con su dedicación. Una mañana, 3 meses después de la tormenta, Sofía recibió una carta que lo cambiaría todo. El sobre llevaba el sello de la Presidencia de la República. Con manos temblorosas, la abrió delante de la familia reunida. Juan, Elena, Isabel, Ricardo. Todos esperaban ansiosos. Sofía escribió el contenido. Invitación oficial. Ceremonia en el Palacio Nacional. Orden Nacional del Mérito. La receptora más joven de la historia. Silencio atónito, seguido por una explosión de alegría. Elena lloraba. Juan abrazaba a su hija. Isabel García ya planeaba la cobertura periodística. «Nuestra niña», susurró Elena, honrando no solo a la familia, sino a toda Roca Blanca. La noticia se esparció. El pueblo entero se movilizó. Costureras voluntarias crearon un vestido especial. Pescadores organizaron una fiesta de despedida. Niños del centro comunitario prepararon una presentación. Pero Sofía notaba algo extraño en Tomás. Parecía distante, pensativo. Una tarde ella lo enfrentó. «¿Qué le preocupa?» Tomás titubeó. Luego confesó: «Recibí una propuesta. MIT. Beca completa para desarrollar nuestra tecnología. Es una oportunidad única». Sofía sintió que el corazón le dolía, pero escribió: «Es maravilloso. Usted debe aceptar». «Pero, ¿y nosotros? Quiero decir, el trabajo aquí, la fundación». Sofía sonrió tristemente. «Algunos caminos debemos recorrer solos. Usted tiene un don, el mundo lo necesita». Tomás tomó sus manos. «¿Y si yo no quiero ir solo?» Antes de que Sofía pudiera responder, su dispositivo emitió un pitido. Emergencia en el puerto. Un barco pesquero en apuros. Una tormenta súbita se aproximaba. Corrieron hacia el puerto. La situación era grave. El barco del viejo Antonio, con 3 pescadores, enfrentaba un mar embravecido. El motor había fallado. Las olas crecían peligrosamente. Sofía no titubeó. Subió al punto más alto del puerto y comenzó su danza de comunicación con los pájaros. Pero esta vez era diferente. Más intensa, más desesperada. Los pájaros respondieron en masa. Cientos de ellos volaron en dirección al barco en peligro, creando una referencia visual para los helicópteros de rescate que ya se preparaban. Pero el mar estaba demasiado violento.
El helicóptero no podía acercarse con seguridad. Sofía intensificó sus movimientos, sudando a pesar del viento frío. Fue cuando sucedió algo que ni la ciencia de Isabel podría explicar completamente. Las aves marinas comenzaron a zambullirse en el agua alrededor del barco, creando un rompeolas vivo. Pelícanos, gaviotas, fragatas, todas trabajando en una sincronía imposible. El mar alrededor del barco se calmó lo suficiente. El helicóptero logró bajar un cable de rescate. Uno por uno, los pescadores fueron izados a la seguridad. Cuando el último hombre estuvo a salvo, Sofía se desplomó. Tomás la sostuvo asustado. Estaba pálida, exhausta más allá de lo normal. Doctor Morales, presente en la multitud, corrió a examinarla. Agotamiento extremo. Es como si ella hubiera transferido energía vital a los pájaros. En el hospital, mientras Sofía recibía cuidados, la comunidad se reunió en vigilia. Padre Miguel lideró oraciones. Teresa Velasco llegó de Ciudad de México trayendo especialistas. Elena, sentada al lado de su nieta, susurraba antiguas oraciones. Juan sostenía la mano de su hija. Tomás hablaba en el pasillo, dividido entre la culpa y la admiración. Isabel estudiaba las grabaciones del rescate. Se las mostró al doctor Morales. Vea los patrones, la sincronía. Es como si Sofía se hubiera convertido en la directora de una orquesta viva. ¿Pero a qué costo?, respondió el médico. Sofía despertó 2 días después, débil pero lúcida. Su primer gesto fue escribir: «¿Los pescadores?» «Salvos», respondió Juan. «Gracias a usted». «Gracias a Dios», corrigió Sofía. «Fui solo un instrumento». La recuperación fue lenta. Sofía descubrió que el esfuerzo extremo había afectado temporalmente su conexión con los pájaros. Era como si el canal estuviera interferido, necesitando recalibrar. Durante la convalecencia, Tomás tomó una decisión. Entró en la habitación con renovada determinación. «Rechacé el mité». Sofía escribió. «¿Por qué?» «Porque me di cuenta de algo. Mi lugar es aquí, con usted, desarrollando nuestra tecnología para quienes la necesitan, no para laboratorios distantes. Pero mi carrera es servir, como usted me enseñó». Además, se ruborizó, «la quiero a usted, Sofía, no como heroína, como persona». Sofía sintió lágrimas. Escribió lentamente. «Yo también, pero somos jóvenes, tenemos tiempo». «Todo el tiempo del mundo», asintió Tomás besando su frente. La ceremonia en la capital fue pospuesta hasta que Sofía se recuperara completamente. Cuando finalmente viajó, fue con una comitiva especial, no solo su familia, sino representantes de toda Roca Blanca. En el Palacio Nacional, ante autoridades y cámaras, Sofía recibió la más alta distinción civil del país. Su discurso, preparado con cuidado, emocionó a la nación. «Esta medalla no es mía, es de Roca Blanca, de cada pescador que arriesga su vida en el mar, de cada madre que reza por el regreso seguro, de cada niño que sueña con voz propia». Pausó, mirando directamente a las cámaras. «Aprendí que el heroísmo no es ausencia de miedo, es actuar a pesar de él, que la fe no es certeza de milagros, es confianza en el amor divino, que encontrar su voz no es hablar fuerte, es hacer la diferencia». El aplauso fue ensordecedor. Pero Sofía notó movimiento en las ventanas del palacio. Pájaros, decenas de ellos, posados en los alféizares como testigos silenciosos. Su conexión estaba regresando, diferente, más profunda, más consciente. De regreso a Roca Blanca, la vida retomó un nuevo ritmo. La fundación se expandía. El Centro de Tecnología Asistiva, dirigido por Tomás, innovaba constantemente. Sofía dividía su tiempo entre proyectos locales y viajes dando charlas. Un día común, trabajando en el centro, Tomás la sorprendió. «Sofía, escuche». Activó un nuevo módulo en su dispositivo. De repente, ella oyó, realmente oyó, su propia voz. No sintetizada, no artificial. Era como si el dispositivo captara la voz que siempre había existido dentro de ella.
Sofía escribió emocionada. ¿Cómo? Estudié sus ondas cerebrales, patrones de comunicación con las aves. Descubrí una frecuencia única. Su voz siempre estuvo ahí, solo que en un espectro que no oíamos. Por primera vez en 17 años, Sofía habló. Gracias. La palabra salió suave, melodiosa. Tomás lloró. Juan, que observaba, se derrumbó en lágrimas. Elena murmuraba oraciones de gratitud. Pero Sofía comprendió algo profundo. La voz física era un regalo, maravilloso, pero su verdadera voz, aquella que tocaba corazones, movía comunidades, salvaba vidas, siempre había estado presente. Semanas después, en una ceremonia sencilla en la iglesia de Rocablanca, otro hito. Teresa Velasco adoptaba formalmente a Ricardo como hijo. El exmatón, redimido y amado, finalmente tenía una familia completa. La redención, dijo Padre Miguel, no conoce límites cuando el corazón se abre al amor divino. Sofía fue madrina. Su discurso, ahora mezclando voz sintetizada y natural, emocionó. Ricardo me enseñó que los héroes aparecen en los momentos más sombríos, que el sacrificio por amor es la mayor nobleza. Bienvenido a la familia, hermano. Aquella noche, Sofía subió al antiguo acantilado, ahora Santuario Nacional de 1900. Las aves. El monumento erigido en su honor brillaba bajo la luna llena. Tomás la encontró allí. Pensando, Sofía asintió. En cómo todo cambió. En Ramiro Velasco. Él sigue preso, pagando por sus crímenes. Oro por él, confesó Sofía. Por su redención también. Tomás tomó su mano. Por eso la quiero. Ve la bondad posible en todos. Se quedaron allí, jóvenes enamorados en un lugar que había sido testigo de terror y triunfo. El futuro se abría prometedor. Universidad, eventual matrimonio, familia, pero también responsabilidades, desafíos, una misión. Los pájaros nocturnos cantaban suavemente. El mar susurraba eterno. Las estrellas prometían infinitas posibilidades. Sofía alzó la voz, su nueva voz, en un canto suave. Una melodía, sin palabras, que los pájaros reconocieron y acompañaron. Tomás la abrazó maravillado. Rocablanca dormía tranquila abajo. El pueblo pequeño que había enfrentado a gigantes, que había elegido la fe sobre el miedo, que había probado que las comunidades unidas en amor pueden vencer cualquier oscuridad. El faro giraba incansable, guiando a los navegantes perdidos. Como Sofía, un faro humano que mostraba que toda voz importa, toda vida tiene propósito, todo sacrificio por amor vale la pena. La historia de la niña muda colgada del acantilado se había convertido en una leyenda viva. Inspiración para millones. Prueba de que Dios escribe derecho en líneas torcidas. Pero para Sofía era solo el comienzo. 10 años pasaron desde aquella noche en el acantilado que cambió todo. Sofía, ahora con 26 años, se había convertido en una de las voces más respetadas del mundo en derechos humanos y comunicación inclusiva. Aquella mañana especial despertó en su casa sencilla en Rocablanca, la misma donde había crecido. A su lado, Tomás dormía tranquilamente. Se habían casado hacía 3 años en una ceremonia emocionante en la playa, con los pájaros formando arcos vivos sobre sus cabezas. En la cuna cercana a la ventana, la pequeña Esperanza, de apenas 8 meses, balbuceaba sus primeros sonidos. La bebé había heredado los ojos expresivos de su madre y la inteligencia aguda de su padre. Sofía se levantó silenciosamente, su dispositivo de comunicación, ahora miniaturizado y casi invisible, captando sus pensamientos matutinos. La tecnología había evolucionado tanto que apenas parecía tecnología, más bien una extensión natural de su ser. En la cocina encontró a Elena, ahora con 92 años, pero aún activa, preparando café. «Buenos días, mi nieta querida», sonrió la matriarca. «Buenos días, abuela», Sofía respondió, alternando entre voz natural y digital según su estado de ánimo. Juan entró, cabellos completamente blancos pero porte aún fuerte. ¿Lista para el gran día? Era un día significativo. Ramiro Velasco sería liberado después de cumplir 10 años de condena.
Sofía había sido invitada a la ceremonia de liberación, un gesto simbólico de reconciliación propuesto por el sistema de justicia restaurativa. Muchos cuestionaron su decisión de asistir, pero Sofía estaba resuelta. El perdón completa el círculo, escribió. Sin él, nos quedamos, atrapados en el pasado. Isabel García llegó para el desayuno. A los 50 años, se había establecido permanentemente en Roca Blanca, dirigiendo el Instituto Internacional de Investigaciones en Comunicación Sofía Pérez. Los equipos de televisión ya se están posicionando, informó. El mundo entero quiere ver este momento. Ricardo también apareció, ahora director del centro comunitario. A su lado, Teresa Velasco Sánchez. Se habían casado 2 años antes, sellando definitivamente la transformación de sus vidas. Sofía, dijo Teresa con cuidado, Ramiro cambió mucho, las cartas que me escribe, pero entenderé si cambió de idea. Sofía meneó la cabeza. Iré, es importante. El viaje hasta la prisión federal fue silencioso. Sofía, Tomás, sus padres y la comitiva oficial atravesaron carreteras que contaban historias de una década de transformaciones. En 1960, el coche, Esperanza dormía en el regazo de Sofía. La bebé ocasionalmente emitía sonidos suaves que Sofía reconocía, la misma frecuencia única que ella misma había usado antes de encontrar su voz. El don había pasado adelante. En la prisión, el ambiente austero contrastaba con la naturaleza del encuentro. Ramiro Velasco esperaba en una sala especial. 10 años lo habían transformado visiblemente. Cabello blanco, porte encorvado, pero principalmente los ojos. Donde antes había arrogancia, ahora existía algo diferente. Cuando Sofía entró, él se levantó respetuosamente. Lágrimas ya brotaban antes de que se intercambiaran palabras. Sofía, su voz estaba ronca. Yo no merezco su presencia. Sofía escribió con calma. Todos merecen una oportunidad de redención. Pasé 10 años reviviendo aquel día, viendo su terror, su valentía. ¿Cómo fui capaz? Era otro hombre, Sofía respondió. ¿Quién es usted ahora? Ramiro mostró sus manos curtidas. Aprendí carpintería. Hago juguetes para niños de bajos recursos. Intento compensar. Sacó de su bolsillo un pequeño pájaro de madera, esculpido con perfección. Para su hija, si lo permite. Sofía tomó el objeto, examinando el trabajo delicado. Era una gaviota en pleno vuelo, símbolo de libertad. A Esperanza le encantará, escribió, luego habló con voz natural. Gracias. Ramiro tembló al oír su voz. Usted habla... Dios mío, cuánto le robé al mundo manteniéndola en silencio. Nunca estuve en silencio, Sofía corrigió. Solo hablaba un idioma diferente. La conversación fluyó sorprendentemente fácil. Ramiro habló de sus años de reflexión, estudios de filosofía y teología en la prisión, trabajo con otros reclusos. Creó un programa de alfabetización, usando métodos inspirados en su trabajo. Irónico, ¿no? Cuando Tomás entró con Esperanza, Ramiro se paralizó. ¿Su hija? Sofía asintió. Ramiro observó a la bebé con una mezcla de admiración y dolor. Tan joven, inocente. ¿Cómo pude, con una criatura? Esperanza, sorprendentemente, extendió sus bracitos hacia él. Sofía, después de un momento de vacilación, permitió que Ramiro la sostuviera. El ex tirano sostuvo a la bebé como a un cristal precioso. Esperanza balbuceó alegremente, pequeños sonidos que formaban patrones, la misma comunicación única que Sofía dominaba. Ella tiene su don, murmuró Ramiro maravillado. Cada niño tiene un don único, Sofía respondió. Solo necesitamos aprender a escuchar. La ceremonia oficial fue breve. Ramiro recibió libertad condicional con restricciones. Debería prestar servicios comunitarios, continuar con terapia, mantener distancia de Roca Blanca, a menos que fuera invitado. Afuera, periodistas esperaban. Sofía dio una declaración preparada. Hoy presenciamos el poder del perdón, no el
Olvido. Jamás olvidaremos las lecciones aprendidas, sino un perdón que libera a ambas partes. Ramiro Velasco tiene un largo camino por delante. Que encuentre la paz sirviendo al prójimo. El regreso a Roca Blanca fue diferente. Algo se había completado, un ciclo cerrado. Aquella noche, el pueblo celebraba otro hito, la inauguración de la Universidad Popular de Roca Blanca, la primera institución de enseñanza superior enfocada en comunicación inclusiva. Sofía dio un discurso ante miles, presencialmente y en línea. Hace 10 años, colgada de aquel acantilado, aprendí que la voz más poderosa es la del amor, que una comunidad unida en la fe puede vencer cualquier oscuridad. Hoy inauguramos no solo una universidad, sino un faro de esperanza. La fiesta se extendió hasta la madrugada. Música, baile, alegría desbordaban por las calles. Sofía circulaba saludando a todos: pescadores, maestros, científicos, visitantes internacionales. En el clímax de la celebración, algo mágico sucedió. Los pájaros de Roca Blanca, gaviotas, pelícanos, fragatas, comenzaron a sobrevolar la fiesta en formaciones elaboradas. No había peligro esta vez, era una danza de pura alegría. Sofía subió al escenario, alzó los brazos. Los pájaros respondieron creando espirales vivas en el cielo nocturno. La multitud observaba boquiabierta, pero entonces Sofía hizo algo nuevo. Comenzó a cantar, no palabras, sino tonos puros que armonizaban con los gritos de las aves. Su voz, finalmente libre, creaba una melodía que tocaba almas. Uno por uno, personas en la multitud comenzaron a acompañar, cada una en su tono, su ritmo. Pescadores rudos, niños tímidos, académicos escépticos, todos unidos en un coro imposible de describir. Tomás, en el escenario con Sofía, añadió armonías complejas. Esperanza, en sus brazos, balbuceó alegremente. 3 generaciones unidas en música más allá de las palabras. El fenómeno duró minutos, que parecieron una eternidad. Cuando finalmente cesó, un silencio reverente invadió antes de una explosión de aplausos y lágrimas. Isabel García, científica hasta la médula, se limpiaba las gafas empañadas. No hay explicación científica, solo milagro. Padre Miguel, observando desde la iglesia, murmuró: donde 2 o 3 estén reunidos. Al amanecer, mientras el pueblo finalmente dormía, Sofía subió al antiguo acantilado. Sola esta vez, necesitando procesar las emociones de la noche. El santuario de las aves estaba silencioso excepto por el mar eterno. Sofía se sentó en 1900, el borde seguro, piernas balanceándose sobre el vacío que ya no temía. Los recuerdos fluían, el terror transformado en propósito, el silencio florecido en sinfonía, el odio vencido por el perdón. Una gaviota se posó a su lado. Una vieja conocida, la primera que había respondido hacía tantos años. Gracias, amiga, Sofía susurró, por enseñarme a volar. El sol nacía glorioso sobre Roca Blanca. El pueblo despertaba a un nuevo día, una nueva era. La universidad funcionando, la fundación expandiéndose, el instituto investigando, vidas siendo transformadas. Ramiro Velasco, en un pueblo distante, despertaba a su primer día de libertad real. En sus manos, el proyecto de un centro comunitario que construiría. Nombre elegido: Casa Sofía, donde toda voz importa. Ricardo e Isabel preparaban el desayuno, una familia improbable pero genuina. Elena enseñaba a Esperanza sus primeras palabras, una mezcla única de sonidos que solo abuela y nieta comprendían. Juan reparaba redes en el puerto, rodeado de jóvenes pescadores que aprendían el oficio y la vida. Isabel García analizaba los datos de la noche anterior, buscando entender científicamente lo inexplicable. Y Sofía bajó del acantilado renovada. Encontró a Tomás esperando en el sendero, esperanza en sus brazos. ¿Lista para el futuro?, preguntó él. Sofía sonrió, besó a ambos y escribió juguetonamente: siempre, pero primero, café de la mañana. Volar da hambre. Caminaron juntos a casa, familia, comunidad, propósito, fe. En el cielo,
Pájaros danzaban saludos matutinos. En el mar, pescadores lanzaban redes esperanzadas. En Roca Blanca, un nuevo día comenzaba como todos los demás, lleno de posibilidades infinitas. La niña muda colgada del acantilado se había convertido en una mujer cuya voz resonaba por el mundo, no por hablar fuerte, sino por mostrar que el amor es un lenguaje universal. Y en algún lugar, alguien veía un documental sobre Sofía. Un niño silencioso, un adulto sin esperanza, un alma perdida. Veían sus luchas reflejadas, oían un mensaje claro: su voz importa, su vida tiene propósito, nunca es tarde para volar. Roca Blanca, un pueblito costero que desafió a un poderoso y venció, continuaba siendo un faro, no por ser perfecta, sino por elegir el amor sobre el miedo, la unión sobre la división, la fe sobre la duda. Y así, donde la historia comenzó con terror y crueldad, terminaba con esperanza y redención. Sofía continuaría volando, literal y figurativamente, llevando un mensaje simple pero transformador. Toda voz merece ser oída. Todo corazón puede cambiar. Todo abismo puede ser vencido. Con fe, comunidad y valentía, los milagros no solo suceden,